está en todo el camino a lo largo de California. La oficina de aduanas más antigua de Estados Unidos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un recorrido por toda la costa de California y los voy a traer conmigo. Ahorita nuestra primera parada es Santa Bárbara y por lo que puedo apreciar hasta ahora del pueblito es como muy antiguo, es todo como muy español, colonial. Entonces voy a grabar un poco aquí, les voy a mostrar un poco sobre cómo es todo esto y después seguimos. Aquí les muestro la Corte Superior de Santa Mónica y está súper bonita, súper colonial. Me recuerda a mí como que la época de Bolívar. Y al parecer se puede subir. Y ahí mira, hay mucha gente allí. Este es un edificio de estilo renacentista español colonial, según el internet. Y es de 1929. Como pueden ver es como súper bonito. Tiene unos detalles muy españoles, muy antiguos. Entonces lo que queremos ver es si se puede subir a la torre. Al parecer está abierto hasta las 4. Y son las 2, así que vamos a curiosear. Ah, mira, hay tours gratis, recuerditos y también tiene ascensor. Aquí están los nombres de los árboles. Santa Cruz Island. Esta es otra vista desde el mirador, porque es que la torre tiene para todos lados. Miren qué bonito esto. Entonces tienes toda la torre abierta para ver por todo alrededor. Y este pueblo se ve chiquitito, es súper antiguo, pues está muy bonito. Bueno, ahora empezó a llover, así que seguiremos el paseo con lluvia. Bueno, Nelson va a probar un café crème brûlée. En teoría es como una crème brûlée de verdad, así que le dieron eso para que lo pueda partir. Dale pues. ¡Yay! Y se supone que todo eso es el azúcar y se mezcla todo y ya, bueno, ya tienes tu café crème brûlée. Bueno, llegamos a una ciudad llamada Monterrey y vamos a comer lo que hay abierto ahorita en In-N-Out. Y no tiene nada de cola, pues normalmente en Los Ángeles hay cola en todas partes, pero aquí de verdad que nada. Anoche pasamos la noche en Monterrey, seguimos ahora aquí, ya es de día y vamos a pasear por el puerto que se llama Fisherman's Wharf. Estamos aquí. Y es como el centro histórico de todo lo que es esta ciudad de Monterrey, que es un pueblo como muy chiquito, pero tiene cosas muy curiosas. Por ejemplo, esto es la oficina de aduanas más antigua de Estados Unidos. Parece que es la oficina de gobierno más antigua del país. Así que vamos a caminar por aquí a curiosear qué cosas hay. Bueno, y de acuerdo a esto, fue el primer lugar donde se izó la bandera de Estados Unidos desde que tomaron posesión de California. Ay, miren qué bonito que esto que así. Bueno, aquí nos cuentan un poco de la historia. Realmente este lugar fue construido en 1827 y era parte del gobierno mexicano en aquel entonces. Y era la capital más al norte del gobierno mexicano. Y también era el lugar donde cobraban los impuestos de aduanas de todos los barcos extranjeros que pasaban por aquí. Entonces, claro, esto lo hacen aquí cuando lo alzan la bandera por primera vez. Es porque cuando ya esto se vuelve parte de Estados Unidos... Bueno, aquí colocan la bandera por primera vez en California, en este lugar. Entonces, básicamente esta era la ciudad más al norte del México, de aquel entonces, de lo que era México en ese momento. Vamos a ver si se puede conocer por aquí adentro. Y bueno, alrededor de esto, de todas maneras, al frente está el muelle, que también es súper antiguo. Es el puerto o muelle más antiguo de la ciudad. Se llama Old Fisherman's Wharf. Entonces vamos a ver cómo es por dentro. No se puede tocar nada, obviamente, pero
aquí está un poquito de todas las cosas de la historia de esta ciudad. Al parecer la mayoría de estas cosas venían desde Boston, que eran como cosas muy difíciles de conseguir en California. Entonces, bueno, tienen un poquito aquí de muestra de todo eso. Y aquí hay una muestra de lo que valían ciertas cosas en esa época y lo que costaban los impuestos. Aquí está el total. Bueno, ya firmamos aquí nuestra cosita de visitas. Cool. Bueno, y si de repente te da curiosidad de venir a Monterrey, aquí hay un pequeño mapita de todas las cosas que puedes hacer. Y bueno, básicamente eso es todo de esta casita, así que vamos a seguir paseando. Yo pensé que era más grande, pero es todo esto. Ahora vamos a hacer un paseo por el muelle, les voy a mostrar un poco cómo se ve. Sin embargo, en Los Ángeles, a pesar de que obviamente hay puertos y está el mar y todo, no hay una cultura pesquera como la de aquí. O sea, tú puedes ir a algunos muelles y pescar tus propios pescaditos, pero no hay pescado fresco como se puede sentir aquí. Y me hace ilusión ver cómo es en San Francisco, porque según ahí sí es todo como muy pesquero, muy de cangrejos, muy de todo, como muy del mar, muy cool. Y bueno, vamos a ver cómo está la comida allí. Como pueden ver, mi cara hace un poco de frío. Es soportable, pero sí, pega mucha brisita. Aquí podemos agarrar y llenar esto de chuches. ¡Wow! ¡Qué loco! Demasiadas dulces. Estos caramelos no sé bien cómo se llaman, pero estos son como que los que te sacan los dientes. O sea, están ricos, pero se te pega demasiado en todos los dientes. Y de estos, bueno, estos venden demasiados sabores. Ok, ya vi, se llaman Toffees. O sea, todos los sabores y abajo dicen Toffees. Así que bueno, esto soy de todo. Apple pie, strawberry and cream, candy corn, blue raspberry. All America. Ok, ¿qué sabor será All America? No tengo ni idea. Fruit punch, cookies and cream, piña colada. Y bueno, y todos estos. Bueno, resulta que tienen sugar free. No sé qué tan sugar free sean, pero bueno, ahí dice. Y bueno, esta es la sección de gomitas. Y miren estos. Estos son de huevo frito. Oh my god. Wow. Bueno, aquí nos llevamos unos cuantos caramelitos para el camino. Mi hermano se compró esto que parece que tuviera como la foto de Jesucristo, pero es Godric Gryffindor. Es de los chocolates de Harry Potter. A ver el chocolate. Está cool. Sí. Y ya este es el final del muelle. Esto es lo que hay. Muchas tienditas. Bueno, hay baños. Aquí se puede también venir a ver ballenas. Aquí es donde salen los tipos de ballenas o animalitos que puedes ver y las temporadas de cada uno, para que lo tengan presente. Y es un sitio muy tranquilo, es muy bonito. Y bueno, resulta que al final del muelle hay un mirador. Pueden subir aquí como un localcito, o sea, detrás del local que les mostré, y se ve todo esto. Ahora miren la cámara. Y bueno, antes de seguir camino nos vamos a parar aquí, que está aquí justo en el muelle. Y vamos a comer. Aquí está todo el menú. Todo es frito, pero bueno, son cosas de mar. Calamari, pescado, ostras, camarones. Y bueno, también hay pollo frito. Ahí la famosa sopa. Esta es la famosa sopa que va a estar a lo largo de toda la costa. El clam chowder en pan. Bueno, la verdad no sé si les puedo recomendar eso que comimos allí porque sabía puro frito y no sabía tampoco nada del otro mundo. Pero nada, ya por fin ahora sí vamos a ir a San Francisco. Y estábamos leyendo que hay una tormenta. Así que bueno, esperemos que no pase. Vamos a ir nosotros, la gente huye a las tormentas, nosotros vamos a ir a hacer la tormenta. Pero bueno, veremos qué tal. Llegaremos hoy, para ver, son las 2:22 justamente. Deberíamos llegar como a las 5 más o menos. Y
y ver cómo está la situación en la calle. Pero bueno, una última vista a Monterrey, así se ve. Es como un pueblito, es bastante tranquilo. Y por el muelle como que está todas las cosas históricas, como les estaba mostrando. Fuimos a la casa de aduanas, eso es como lo más así que vimos. Y el muelle, que es súper antiguo, es como de 1800 al parecer. Entonces, nada, eso es todo por ahora de Monterrey. O Monterrey, con una R. Así que continuemos. Nos paramos un momento en la carretera porque les quería mostrar esto. Está en todo el camino a lo largo de California. Hay sembradíos y no tengo ni idea de qué sembradíos hay, pero hay de todo. Y por lo menos esta carretera, aquí está uno de un lado y del otro lado también hay. Así que bueno, no se va a ver tanto como este, pero les quiero mostrar. Tienen aquí todo sembrado y después tiene bolsas para protegerlo. Pero mira, aquí se ve poquito, pero si te vas alejando, wow, o sea, todo esto es inmenso. Y ni idea de qué estarán sembrando. Si tú sabes de plantas, comentan aquí qué plantas son estas o qué les requieren que estén envueltas en bolsas. Pero allá también hay. Yo creo que de este lado ya cosecharon. Y bueno, seguiremos. Estamos en la autopista 1, que en teoría pasa por la costa. Quizás vamos a parar por Santa Cruz, que sería la parada para descansar, porque si no son como 3 horas seguidas. Y ya después de ahí sí llegamos a San Francisco. Bueno, decidimos bajarnos aquí, que está justo al lado donde estábamos parados ahorita, que es donde venden frutas frescas. O sea, más orgánico que esto imposible. Está justo al lado de las granjas. Así que vamos a ver qué ofrecen, cuánto cuestan. Ya les muestro. Aguacates bacon, 2 por $1. O 59 centavos cada uno. Aquí hay un gatito. Mira. Taquería La Mordida. Bueno, ya por fin estamos a solo 1 hora de San Francisco y nos paramos en un pueblo llamado Half Moon Bay. Realmente la mayoría de estos pueblos no hay nada. O sea, como que están las cosas básicas, tipo un Subway, un Starbucks, un McDonald's, lo básico que hay aquí en cualquier ciudad de Estados Unidos o pueblo, pero más allá de eso no hay muchas opciones. Así que bueno, quizás esta ya es nuestra última parada para llegar a San Francisco, porque ya a 1 hora, ya qué más paradas vamos a hacer. Un tip que les doy, pueden pararse aquí a ir al baño. Es un supermercado y en cualquier supermercado de aquí de Estados Unidos por lo general hay baños. Bueno, finalmente llegamos a San Francisco. Son como las 8 de la noche, ya llegamos hace un ratito. Pero todo bien, parece que mañana va a haber una tormenta. Vamos a ver cómo va eso, pero por lo menos ahorita no está lloviendo, está todo cool. Bueno, aquí donde estamos, acabamos de buscar este micrófono que yo había pedido por Amazon, pero lo pedí para que llegara al casillero de Amazon de cerca donde estamos, porque no me da tiempo que llegara antes del viaje. Entonces, ¿qué tal? Esto a partir de ahora probablemente vamos a tener mejor audio en este recorrido. Y bueno, estamos en un lugar que es donde está la fábrica de Ghirardelli. Entonces vamos a curiosear rápidamente eso. Creo que es lo único que vamos a hacer esta noche. Aquí está la fábrica. Luego comeremos algo y ya creo que eso sería todo por el día de hoy. Ya después los otros videos van a ser como cosas diferentes que hagamos en San Francisco. Bueno, básicamente es una tienda gigante de Ghirardelli. Hay como que toda la variedad de los chocolates. Hay como bolsitas de regalo. A ver, esta por ejemplo, compraron y te dan 50% a descuento en la siguiente. Y bueno, hay mucha gente. También, ¿qué más hay por aquí? Está la experiencia chocolate, como que ahí te sirven varias cositas. Y aquí está el lugar donde lo buscas. O sea, esto está súper full. Bueno, la verdad pensé que era una fábrica, o sea, es una tienda grande de Ghirardelli y que va a haber algo más interesante como ver cómo lo fabrican o algo, pero no es aquí. Definitivamente no es aquí donde estamos. Y bueno, justo afuera de todo este edificio de Ghirardelli
Se supone que por allá está el Golden Gate. Aún así, ahí se ve un poco, se ve mejor en la cámara que lo que yo veo en persona. Y entera por allá debería estar Alcatraz. Ya eso lo dejaremos para otro video. Y bueno, eso va a ser todo por el video de hoy. Después vamos a grabar otras cosas de las cosas que hagamos por San Francisco. Aquí está como el edificio Girardelli más grande. No sé, todavía tengo que encontrar lo de la fábrica, a ver cómo es. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Bye. Esto está pasando en San Francisco y nos pasó en menos de 2 horas.